Hoy nosotros vamos a conversar sobre la normativa, control y niveles de gestión del Sistema a nivel nacional de salud, que es el módulo 1, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje del tema de hoy? Comprender los principios fundamentales de la legislación sanitaria ecuatoriana, la cual servirá de marco normativo para la comprensión de la gestión de dispositivos. Toda gestión de dispositivos, medicamentos, de bienes, etcétera, ya sea en el sector público o en el sector privado, van enmarcados en un marco normativo, valga la redundancia, que es la que regula a toda esta gestión, ¿no? Entre los contenidos del tema de los que vamos a ver el día de hoy está la normativa de legislación política, donde pondremos los conceptos básicos de la Constitución, la Ley Orgánica de Salud, que hoy se aprobó el Código Orgánico de Salud desde el 2012, venimos haciendo los intentos de que se apruebe este código, y la Ley del Sistema Nacional de Salud. También hablaremos sobre la estructura del sistema de salud, hablando específicamente sobre los niveles de gestión. Bueno, para empezar, sobre la normativa, sobre lo que rige a los dispositivos de Ecuador, yo me he tomado la libertad de más bien presentarles la que ustedes deben conocer, la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Esta pirámide es importante conocer del contexto normativo. Hablarles, decirles lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley Orgánica de Salud, lo que dice la Ley del Sistema Nacional, etcétera. Llega un punto en el que es la ley, está escrito, la ley no se interpreta, se ejecuta tal como está escrita. Entonces, para no aburrirlos, por así decir, con tanta terminología política y legal, creo que es importante, y por eso quise abordar estos gráficos, sobre cómo está la normativa en el Ecuador, que por ende regula a todo la gestión de dispositivos médicos. Entonces, en primera instancia, en la pantalla, en el lado izquierdo, tenemos a la pirámide de Kelsen tal como fue representada. Y a su lado derecho, sí, lado izquierdo dije, y a su lado derecho está la pirámide de Kelsen, en cambio aplicada aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, en la punta, es decir, lo más importante, lo que siempre va a ser primero a tomar en cuenta es la Constitución de la República del Ecuador. Esa es nuestra Carta Magna, esa es desde donde se rigen todo el resto de leyes, decretos, resoluciones, etcétera. Nada se puede contraponer a la Constitución de la República del Ecuador. Todo se deriva de. El siguiente escalón en el Ecuador también tenemos que tomar en cuenta a los tratados y convenios internacionales. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la declaratoria de epidemia, de pandemia por el ente rector en salud a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. A partir de esta declaratoria es que en el país se empiezan también hacer las diferentes declaratorias en función de la epidemia. Entonces, por eso es que se toman en cuenta estos tratados y convenios internacionales, obviamente que no se contraponga con nuestra Constitución, porque nuestra Constitución representa la soberanía en nuestro territorio. Entonces, no se pueden adoptar tratados o convenios que vayan en contra de nuestra propia soberanía, ¿no? Como ustedes pueden ver en el lado de la izquierda, en la pirámide de Kelsen, dice las leyes orgánicas y los decretos de urgencia. Entonces, como les daba el ejemplo de la declaratoria de epidemia, de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, nosotros como soberanos hicimos las debidas declaratorias de emergencia para poder abordar la epidemia de COVID en el Ecuador. Las declaratorias de emergencia, como ustedes saben, sirven para agilizar los procesos de contratación pública para determinados asuntos, los cuales pueden ser declarados solo por la máxima autoridad. En este caso, como era un tema de salud, fue declarado por la ministra de Salud Pública de ese entonces, que era la doctora Andra Muñoz, ¿no? Estas declaratorias de emergencia no van en contra ni de la Constitución ni de la ley. Por ejemplo, es que va en contra, es que la ley de contratación pública dice que debemos hacer estas cosas. Sí, pero existe una declaratoria que modifica ciertos temas para agilizar los procedimientos que están estipulados en la ley, ¿no? Ojo. Una declaratoria de emergencia no significa que va a contraponer a la ley, jamás. Lo que va a hacer es modificar ciertos aspectos para agilizar procesualmente las situaciones que se vengan.
El siguiente escalón son estos decretos de urgencia y las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, la diferencia entre una ley orgánica y una ley común, es que la ley orgánica es como el reglamento de la Constitución. Es el que especifica los aspectos que toma en cuenta la Constitución. Por ejemplo, el Código Orgánico de Salud, justo el que hoy se aprobó, especifica las situaciones y la normativa en el campo de salud que está puesto en la Constitución. Recordemos que nuestra Constitución es garantista de derecho. El Estado garantizará la salud de la población. Entonces, al tener todos estos artículos de la garantía del derecho a la salud, del Sistema Nacional de Salud, de la Rectoría, etcétera, el Código Orgánico de Salud lo que hace es poner en detalle cada una de estos artífices, ¿no?, de la Constitución. Igual la Ley Orgánica del Servidor Público, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas leyes orgánicas son como reglamentaciones de la Constitución. Las leyes ordinarias, por así denominarlo, como la Ley de Derecho y Amparo al Paciente, en cambio son leyes que se derivan de otras leyes orgánicas. El siguiente punto son las normas regionales o ordenanzas distritales, como las resoluciones legislativas que son emitidas por Congreso también. También tenemos las ordenanzas. Recordemos que todas las leyes orgánicas, todo lo macro, desde la misma Constitución, deben ser aplicadas y ejecutadas a nivel territorial. Entonces, por ejemplo, en los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, si bien es cierto que no es una competencia propia del GAD, los temas de salud, los temas de educación, los temas sociales, pero sí participan conjuntamente para la aplicación de las leyes. Entonces, por ejemplo, una función esencial del Sistema Nacional de Salud son los temas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Los GATS, en conjunto con las entidades rectoras, organizan e implementan ordenanzas para poder regular y poder cumplir. Por ejemplo, la ley antitabaco. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar la ley antitabaco en mi territorio? Entonces, hago la ordenanza de que está prohibido fumar en espacios públicos en mi cantón, en mi territorio. Entonces, tienen que haber ese tema de operacionalización de las leyes a nivel territorial y eso es lo que se hace a nivel de ordenanzas. Toda actividad en el campo de la salud, sobre todo, siempre se propicia que esté respaldada a través de una política pública, en este caso de las ordenanzas. El siguiente punto son los acuerdos y resoluciones. Entonces, los acuerdos ministeriales, por ejemplo, del ente rector de determinado campo, es el que además complementa ciertos aspectos que no están especificados, ya sea en una ley o en la Constitución. Entonces, el acuerdo ministerial para expedir el reglamento de los comités de calidad, por ejemplo, que tiene uno el Ministerio de Salud. El acuerdo ministerial para implementar los estatutos orgánicos de los hospitales. Las resoluciones, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene las resoluciones del Consejo Directivo, que son políticas propias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cumplirse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, así es como van. Y luego las demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entonces, basados en este marco normativo, es como la gestión de dispositivos se desenvuelve. Es importante para cuando ustedes estén en la gestión, la operativicen, tengamos muy claro cómo es este marco normativo y su jerarquización. Entonces, yo he tenido la experiencia de que te dicen es que así dice la ley y no podemos hacer más nada. Es que así está en la ley. Entonces, sí, pero debe haber otra forma de cómo llegar. ¿Qué más dicen los decretos? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo más podemos garantizar el derecho a la salud, que es lo que nos compete a nosotros para mejorar nuestro servicio? ¿No? Es que como está en la ley, no lo podemos hacer como lo leemos textual, entonces no podemos. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos valemos de la Constitución, nos valemos de resoluciones, etcétera, para poder dar
salidas, soluciones a la gestión, en este caso de dispositivos. Y también está el otro extremo, que hay que tener mucho cuidado. A mí me han dicho también, no te preocupes, simplemente ponemos que es garantía del derecho a la salud y ya, con eso ya compramos, hacemos, deshacemos. Entonces, tampoco, ¿no? Por algo existe todo un marco normativo, no solo existe en la Constitución, para eso están las leyes orgánicas, para eso están las resoluciones, para eso están los acuerdos ministeriales de nuestras máximas autoridades, dependiendo del subsistema en que nos encontremos, para poder ejecutar los procesos, ¿no? Entonces, a veces este tema de que sí, es que es una garantía del derecho, es que estamos garantizando la salud. Sí, pero por eso no podemos saltarnos ciertos pasos específicos que en las otras leyes ya los determina, que ya los especifica. Entonces, mucho cuidado cuando estén en su gestión. Otro de los marcos que he querido hablarles el día de hoy, sin caer en la repetición, pero sí siendo tal vez un poco insistente, es entender el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud en el Ecuador está amparado por la Ley del Sistema Nacional de Salud. La OMS y la OPS lo definen como un conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es llevar actividades encaminadas a mejorar la salud, ¿no? Entonces, creo que siempre debemos entender, comprender, pero más allá del concepto, es que un sistema de salud que no trabaja para mejorar la salud no está cumpliendo desde su definición, no está cumpliendo con su objetivo. Entonces, los sistemas de salud, los subsistemas, los prestadores, la interrelación que existe entre los integrantes de un sistema de salud siempre está para encaminar a mejorar la salud de la población. Si no cumple con esta función específica, pues no existe sistema, no tiene hacia dónde llegar, ¿no? Entonces, en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley del Sistema Nacional de Salud, como les digo, como está muy específico, en la Constitución del Ecuador, todo lo que es el Sistema Nacional de Salud están desde el artículo 365 de la Constitución para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, se define que la finalidad del Sistema Nacional de Salud es el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectivo, y reconocerá la diversidad social y cultural, ¿no? Entonces, saliéndonos del concepto mero sobre que los sistemas de salud son simplemente proveedores de servicios de salud, donde solamente vemos desde un enfoque de salud, enfermedad, ¿no? Entonces estamos viendo al ser humano como un ser integral, no solamente para curarlo, sino que sobre todo para su desarrollo personal. Los sistemas nacionales de salud están para el desarrollo de las sociedades, para la protección y recuperación de capacidades. Entonces es, volviendo al ejemplo del COVID, ustedes lo debemos en este momento, pues en la epidemia, ir analizando, ir atando los cabos de los conceptos con lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, no solo nos interesa que curemos a los pacientes de COVID, nos interesa que los protejamos, nos interesa que no se enfermen, y si se enferman luego, ¿cómo recuperan? Incluso desde un tema social, ¿no? Gente que pierde su trabajo, gente que ha perdido familiares, cómo el Sistema Nacional de Salud fomenta el desarrollo y protección de todo esto bajo un ser integral, tomando en cuenta todos los determinantes de la salud, no solamente desde el punto de vista biológico, ¿no? Y obviamente tanto al individuo como en su comunidad. Entonces el Sistema Nacional de Salud realiza políticas y realiza actividades tanto para la persona como para la comunidad. Y obviamente, pues, tomando en cuenta todo el aspecto cultural. Entre los principios del Sistema Nacional de Salud están la inclusión y la equidad social, obviamente. Incluso para el tema de asignación de recursos se debe manejar bajo un tema de inclusión y equidad, ¿no? Los de bioética, que son la no maleficencia, la beneficencia y la autonomía, ¿no? Suficiencia e interculturalidad. Nuestra Carta Magna y la Ley Nacional del Sistema Nacional de Salud enfatizan mucho en el tema de la interculturalidad.
Por eso es que los servicios de salud y el manejo tienen un enfoque intercultural, porque lo dice nuestro marco normativo y pues porque obviamente somos un país diversamente cultural. Entonces, si no tomamos en cuenta todos esos aspectos sociales y culturales de la salud, pues simplemente no vamos a lograr con la finalidad que es el desarrollo, protección y recuperación de los individuos. Tiene que ser bajo un enfoque de género y generacional, no somos iguales los unos con los otros, entonces tiene que haber un enfoque diferente para cada ciclo. Esto no quiere decir que los separemos, esto no quiere decir que vamos a tratar a la mujer diferente, vamos a tratar al niño diferente, significa que vamos a tener un enfoque en todos los ciclos de vida que cuente con género y generacional. Vamos a hablar y sí quiero hacer bastante énfasis en los integrantes del Sistema Nacional de Salud, que ellos en su conjunto forman parte del Consejo Nacional de Salud. Esta es la foto, se puede decir, típica del Consejo Nacional de Salud, donde siempre representa a todos los integrantes, para que quitemos un poco la idea de que los integrantes del Sistema Nacional de Salud solo son los proveedores de servicios de salud. A veces creemos que son el IES, el ISFA, el MSP y los privados. Eso no es el Sistema Nacional de Salud. Como veremos, el Sistema Nacional de Salud tiene 18 integrantes en el sistema, ¿no? Y todos están juntos y representados en el Consejo Nacional de Salud. Entonces, entre los actores e integrantes, y me he permitido ir enumerando uno por uno, para que vean que el Sistema Nacional es mucho más amplio de que solamente el enfoque de servicio, de provisión, es el Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas, el ACES, el ARSA, el INSPI. Ministerios que participan en el campo de la salud. ¿Cuál? El MIES. Por eso es que siempre tenemos una relación directa con el MIES, porque este hace enfoques en algunos determinantes de la salud y por eso pues tenemos una relación directa con el MIES. Incluso antes existía el Ministerio Coordinador Social, donde estaba el MIES, estaba educación, estaba etcétera, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud. Entonces todos los ministerios que participan en el campo de la salud son integrantes del Sistema Nacional de Salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, lo que se denomina el ISFA, el ISPOL, y organizaciones de salud de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, perdón, ahí he puesto animadas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No es lo mismo el ISFA que el Hospital Militar, ¿no? El ISFA es la aseguradora del personal militar. Y esta aseguradora tiene un proveedor exclusivo, por así decir, que es el hospital militar. Entonces, a veces confundimos y creemos que el ISFA es el proveedor, o a veces creemos que es hasta el jefe del hospital. No, son dos entidades diferentes. El ISFA le paga al hospital militar por sus servicios, como le paga al prestador externo, le paga al MSP, le paga al IES, en donde se hizo atender el militar. Pero tienen sus entidades exclusivas como el Hospital Militar y el Hospital de la Policía, en el caso del ISPOL, para la atención a sus integrantes. Entonces, como ustedes ven, los primeros 6 integrantes forman parte como proveedores de servicios de salud, sobre todo de la parte pública. El siguiente integrante son las facultades y escuelas de ciencias médicas y de la salud de las universidades y escuelas politécnicas. Ellos son integrantes del Sistema Nacional de Salud. Ellos son los que proveen los profesionales de salud al Sistema Nacional de Salud, ya sea que trabajen en el público, ya sea que trabajen en el privado. Es por eso que el Sistema Nacional de Salud, a través de su autoridad competente, regula el tema de becas. Entonces, ¿por qué el ministerio o el IES o etcétera financian becas en las facultades de medicina del país, ya sea pública o privada? Porque es un integrante, porque el financiamiento va para todo el Sistema Nacional de Salud, no solo para los proveedores, sino también para los temas de academia, ¿no? Ahora empezamos con los actores
los actores que no tienen fines de lucro. Por ejemplo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, en la ley están especificados que son integrantes del Sistema Nacional de Salud específicos, o sea, no forman parte de entidades privadas, ONGs, no, están considerados como un punto cada uno, ¿no? La Cruz Roja Ecuatoriana, los organismos seccionales, consejos provinciales, consejos municipales y juntas parroquiales. Como les decía, toda política, toda ley tiene que ser operativizada en el territorio. Entonces, los consejos cantonales, como les digo, los municipios dicen, es que no es nuestra competencia directa, eso es del ministerio. Sí, pero usted forma parte del Sistema Nacional de Salud y usted tiene que velar, usted es el veedor de que el sistema realmente cumpla con su finalidad, cumpla con su objeto, que es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, ese es el rol en sí de los consejos municipales y provinciales, ¿no? Como un integrante del Sistema Nacional de Salud. Y luego empezamos con las entidades de salud privadas con fines de lucro. Entonces, aquí está, por ejemplo, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Otras son las que trabajan sin fines de lucro, es decir, ONGs de tipo cristiano, católico, pastoral, etcétera, ¿no? También en este está la OMS, la OPS, UNICEF, que el UNFPA, que el PNUD, etcétera, etcétera. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y alternativa son integrantes del Sistema Nacional de Salud. No por eso, no significa, mejor dicho, por eso es que en los servicios de salud del Ministerio de Salud Pública sobre todo, y creo que también en el IES también ya lo empezaron a presentar, tenían proveedores de medicina tradicional y alternativa, no por un tema de novelería o por un tema, no es porque en primera lo dice la ley, debemos trabajar bajo un enfoque intercultural, con un enfoque cultural. Y segundo, porque son integrantes del Sistema Nacional de Salud. Entonces, no podemos trabajar con un enfoque intercultural si estos agentes de medicina tradicional y alternativa no forman parte del Sistema Nacional de Salud como integrantes importantes del mismo. Y obviamente también las organizaciones que trabajan en salud ambiental. Para mejorar las condiciones de vida de una población, para mejorar la salud en una población, no podemos pensar solo desde el punto de vista biológico, solo desde la determinante de salud biológica. Debemos tomar en cuenta todos los otros determinantes y el determinante ambiental es importante porque ahí se desarrollan las comunidades. Si la salud ambiental de la comunidad donde yo me desenvuelvo tiene derrame de petróleo, está afectado por temas de minería, en muchas de estas situaciones, realización de carreteras, el tema de la minería, trae varios problemas sociales que afectan en la salud de una población o de una comunidad específica. Entonces, por eso es que las organizaciones que trabajan en salud ambiental también son integrantes del Sistema Nacional de Salud. Como ustedes ven, tiene un enfoque totalmente de determinantes sociales, por ende, de atención primaria en salud. Los otros son los centros de desarrollo, ciencia y tecnología. Por ejemplo, el INSPI, por ejemplo, el CGMED, que era el Centro de Genética Médica. Entonces, porque obviamente se necesitan a los investigadores en salud. Las organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la salud, las organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud, importantes veedores del cumplimiento de las premisas del Sistema Nacional de Salud. Otros organismos de carácter público del régimen dependiente o autónomo y de carácter privado. Todo aquel que trabaje en el campo de la salud forma parte y es un integrante importante del Sistema Nacional de Salud. Todos y cada uno de estos integrantes están representados en el Consejo Nacional de Salud. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones del Sistema Nacional de Salud? Son 4 principalmente. La rectoría, liderazgo y gobernanza. Este está representado a través de su autoridad sanitaria, que en el país es el Ministerio de Salud Pública. El aseguramiento, que es todo lo que tenga que ver con cobertura universal.
provisión de servicios de salud, ya sea público y privado, como ustedes se pueden dar cuenta, apenas es una función del Sistema Nacional de Salud, no es solo el Sistema Nacional de Salud, es decir, los que dan servicios públicos y privados, eso es el sistema. Como ya ven, no lo es solo una función, y el financiamiento. Vamos a hablar de todos y cada uno de estos. La función rectora es el liderazgo del Sistema Nacional de Salud, la gobernanza. Es responsable el Ministerio de Salud, es decir, el ente rector de ese ministerio, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son las dimensiones de la función rectora? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debe sobre todo ejercer? Primero, la armonización de la provisión. Por eso es que el Ministerio de Salud es el ente a llamar para regular toda la provisión de servicios de salud. Lo que hablábamos, a ver, todos deben tener un enfoque cultural. Sí, lo dice la Constitución, lo dice la ley, pero yo voy a vigilar que así sea. Toda la provisión de servicios de salud tiene que ser bajo estas características. Ellos son los que regulan la provisión de los servicios de salud. Por eso existe el ACES, por ejemplo, donde se estipula ciertos puntos de calidad de los servicios de salud para poder armonizar la provisión. Es decir, que está cumpliendo su rol de liderazgo y gobernanza en la provisión de servicios de salud. La regulación, el control, por ejemplo, tiene su entidad adscrita, que es el ARSA, donde a través de esa agencia ejerce la rectoría al controlar y regular dispositivos, medicamentos, etcétera, ¿no? La conducción es el que lo lidera, es el que dice por aquí es el camino, es el que emite la política pública en cuanto a salud, es el único que emite política pública en salud. Por eso el Código Orgánico de Salud sale desde el Ministerio de Salud Pública y obviamente seguirá todos los pasos que va al legislativo, que va al veto presidencial, que va, etcétera. Pero es pensado, es organizado desde el Ministerio de Salud Pública para lograr hacer la conducción, porque debe generar política pública. Es un vigilante del desempeño de las funciones esenciales de salud pública. ¿Cuáles son estas funciones? Debe ver que se cumplan la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación, la rehabilitación e incluso en la Constitución, que como les digo es una Constitución de otro nivel porque es muy garantista, ya toma en cuenta a los cuidados paliativos, que también están tomados en cuenta en el modelo de atención integral en salud, ¿no? Entonces, al momento en que hace el modelo de atención integral en salud, empieza a hacer un desempeño de las funciones esenciales de la salud pública, porque empieza, ok, todo esto tiene que ser bajo esta línea. Entonces, en promoción de la salud tenemos estas actividades. En prevención tenemos la vacuna. En curación, la provisión de los servicios. Que tengamos médicos, que tengamos esto. En rehabilitación, que podamos apalear o podamos disminuir las consecuencias de determinada situación. Y el cuidado paliativo. Entonces, porque estamos además cumpliendo todo el ciclo de vida, ¿no? Debe hacer la vigilancia del aseguramiento. Nuestra Constitución apunta hacia un aseguramiento universal. ¿Qué significa esto? Que toda la población, todos los ecuatorianos debemos estar cubiertos en salud, debemos acceder a los servicios de salud. Entonces, la función rectora es el que vigila que realmente se cumpla ese aspecto. Y obviamente modula el tema de financiamiento. El rector es el que dice, ok, en función de los principios que respalda al Sistema Nacional de Salud, entonces en función de esos principios vamos modulando el financiamiento del sistema, no solo de la provisión del Ministerio de Salud Pública, sino del Sistema Nacional. Entonces, las dimensiones de responsabilidad exclusivas de la autoridad sanitaria son la regulación, eso es una función exclusiva de la autoridad sanitaria, por eso ellos controlan, por eso tienen una agencia específica. Si es que no existiera la agencia como es el ARSA o es el ACES, lo hace desde el mismo nivel central del Ministerio de Salud Pública, pero esto no puede ser compartido. Es que yo esto voy a hacer con
me invento, con aduanas. Todo el tema de dispositivos médicos yo lo voy a regular con... No, porque eso es una competencia exclusiva. Las funciones esenciales, la vigilancia, que se cumplan las funciones esenciales de la salud pública, también es una responsabilidad exclusiva de la autoridad sanitaria y la conducción. No, es que esto yo lo hago con el IES, es que esto lo hago con... No, no, la conducción es solo del Ministerio de Salud. El liderazgo es solo del ente rector. El ente rector es el Ministerio de Salud Pública. ¿Con cuáles comparte? Mejor dicho, ¿cuáles son las funciones que sí puede compartir? El financiamiento. Por ejemplo, eso es básico, porque se lo comparte con las otras aseguradoras, como le decía, el ISVA, el ISPOL, lo que ingresa por el PIB, lo que ingresa por impuestos, etcétera. Entonces, esa sí es una responsabilidad compartida, porque no solo va a depender del Ministerio de Salud. Por eso es que hay tantos problemas con el Ministerio de Finanzas. Es que yo ya hice, pero el Ministerio de Finanzas no paga. Es que yo ya hice, pero no sale. Entonces es porque ya realmente no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. El aseguramiento. Entonces, en nuestro Sistema Nacional de Salud, con todos los integrantes del sistema, tratan de garantizar la cobertura universal para el acceso a los servicios de salud de toda la población. Entonces, el Ministerio de Salud no es el único proveedor de servicios de salud. El IES tiene sus servicios de salud, el ISVA tiene sus servicios de salud, las privadas, las ONGs, etcétera, todos tienen sus... Entonces, entre todos garantizamos que haya una cobertura universal y la provisión de servicios, obviamente, como ya lo mencioné. La función de aseguramiento. Puse esta foto porque el aseguramiento es eso, no es la cobertura, es que el Sistema Nacional de Salud logre cubrir a toda la población. A veces suele haber el error del sistema, porque confundimos que el sistema es el público o el sistema es el Ministerio de Salud. Deben cubrir a los pobres. Entonces, no, es que el señor sí tiene para pagar, que se pague eso. No, es un derecho. No importa si yo soy millonario, es mi derecho, yo tengo derecho a la salud. Eso dice en la Constitución. Y en la Constitución dice que el Estado además va a garantizar, va a lograr la cobertura universal de todos. No dice solo de los pobres. No confundamos el principio de equidad con decir que esto es solo para este grupo. No, es para todos por igual. Seas rico, seas pobre, tengas o no tengas discapacidad, tengas o no tengas condición de salud, porque también creemos que la cobertura universal es para los que están enfermos. Son priorizados, sí, pero todos estamos cubiertos y por eso nos manejamos también bajo el principio de solidaridad, es un principio de los sistemas nacionales de salud. Entonces, en este momento yo no estoy enfermo, pero igual aporto con mis impuestos o con la retención que me hacen por ser asegurada en cualquier subsistema de aseguramiento. Yo en este momento no estoy enferma, pero otra persona sí. Y que cuando yo me enferma también tenga la oportunidad de poder acceder a un servicio de salud, porque está en una ley. La otra función es la de provisión de servicios de salud, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, y disculpen ser tan insistente, pero cometemos el error de pensar que el Sistema Nacional de Salud es esto, ¿no es cierto? Es simplemente la atención del público y del privado. Proveer servicios de forma pública o de forma privada. Entonces, no, es una de las funciones. ¿Cuáles son sus acciones? Bajo las funciones esenciales de la salud pública: promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos, incluso ya tomando en cuenta hasta la integración social, como en el caso de las personas drogodependientes. ¿Por qué por qué el ministerio tiene programas como los CETATS para los pacientes con drogodependencia? Porque es su función, eso es lo que debe hacer. También debe proveer servicios de salud hacia esa comunidad y además debe lograr su integración social. O sea, ese es el mejor ejemplo.
¿Cuáles son los escenarios de la atención para dar esta provisión? En el individuo, en la familia y la comunidad. Así es como está planteado el modelo de atención integral en salud que expidió el Ministerio de Salud Pública. Entonces, está tomando en cuenta todo esto de la provisión de los sistemas nacionales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las modalidades de atención? Las intramurales y las extramurales. A veces también se confunde y se cree que las actividades extramurales solo lo hace el Ministerio de Salud, porque lo hace para la gente pobre, ¿no? Entonces, no, es simplemente una modalidad de la atención. Entonces, cada proveedor de servicio de salud puede elegir cómo va a entregar, la modalidad, cómo va a entregar el servicio de salud. Puede ser intramural o puede ser extramural. Y la función de financiamiento. En la Constitución de la República del Ecuador habla claramente que el Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro. Entonces, ¿por qué el Estado financia Solca? ¿Por qué el Estado financia el IES? Si ya los asegurados ya lo financian, ¿por qué el Estado financia el ISFA, el Estado financia el ISPOL? Es porque también debe apoyar el Sistema Nacional de Salud. Tiene como somos partes del mismo Sistema Nacional de Salud, tenemos un fondo de financiamiento para lograr la cobertura. Entonces, ¿me entienden cómo se van uniendo todas las funciones, no? Para que garanticen la gratuidad en las prestaciones. Para eso existe el instrumento que es el Convenio Marco de la Red Pública Integral de Salud, porque esa es la que transversaliza, esa es la que operativiza un poco el tema de fuentes de financiamiento para la prestación de servicios de salud. Entonces, antes de esta constitución, antes del convenio marco, el IES para el IES, el ISFA para el ISFA, el MSP para el MSP. Algunos dirán todavía es así. Yo les digo el deber ser, lo que está escrito, el ideal por la que creo que todos luchamos, ¿no? No importa si yo no soy asegurada. Por ejemplo, en este caso de epidemia, en la ciudad de Quito hay 2 hospitales que son exclusivos de COVID. Todos están atendiendo COVID por la situación, obviamente, ¿no? Pero estratégicamente fueron ubicados 2 hospitales, los que mejor capacidad en cuanto a personal, infraestructura, equipamiento tenían para poder manejar la epidemia en la ciudad de Quito. Estoy dando el ejemplo. Uno en el norte, el Pablo Arturo Suárez, y el otro en el sur, el Hospital IES Quito Sur. No es que para el Hospital IES Quito Sur solo van los asegurados y para los del Pablo Arturo Suárez solo los del MSP. No, no. Es para atender transversalmente a cualquier persona sin distinción de su fuente de financiamiento o aseguramiento. Es para poder atender, en este caso, a la gente. Y a veces que también pasa lo que decía, ¿no? Creemos que los hospitales públicos solo son para la gente pobre, pero si él tiene plata, que vaya. No, es su derecho. Si él quiere ir a un hospital público, como todos, tiene el derecho de asistir y de ser asistido. Y todos los que cumplan las políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Entonces, hablando del sistema, si ya voy a cambiar de tema, hablando del Sistema Nacional de Salud, para dar una conclusión, que ustedes tengan en cuenta, en primera instancia, el marco normativo, cómo se va derivando en todas sus instancias, desde la Constitución hasta las leyes orgánicas, y luego cómo todo esto enmarca al Sistema Nacional de Salud y que el Sistema Nacional de Salud va más allá de la provisión de servicios, que tiene funciones específicas. Una de las más, o sea, una de las más importantes es la rectoría y liderazgo. Sin una verdadera rectoría, un verdadero liderazgo que ejecute la política pública, que elabore la política pública, pues va a provocar que un sistema nacional de salud no sea bien conducido y por ende empezamos a presentar sistemas nacionales segmentados, fragmentados, o a veces nos da la percepción incluso de inexistentes. Entonces, porque puede ser que sus integrantes estén interrelacionados, pero no estén cumpliendo con los objetivos, con el objetivo común del sistema de salud, que es mejorar la salud de la población. Entonces,
a tomar en cuenta todo ese tipo de marcos normativos, de contextos que engloban para cualquier tipo de gestión, ya sea en dispositivos, ya sea gerenciar un hospital, ya sea gerenciar un primer nivel, ya sea gerenciar un centro de salud. Entonces, todo está enmarcado en estas explicaciones que he dado, y en función de eso es que tomamos las decisiones pertinentes para mejorar una gestión. Este Sistema Nacional de Salud tiene niveles de gestión, obviamente. Entonces, los niveles de gestión están presentes en el sistema nacional para poderlo conducir, para poderlo manejar. Entonces, este autor dice que para lograr la eficiencia en los procesos y lograr el cumplimiento de metas de una institución, se depende de los diferentes niveles de gestión, su organización e interrelación de los mismos. No todos estamos en el mismo nivel. Entonces, en el mismo sistema de salud tenemos niveles en los servicios de salud, desde el más pequeño, desde un centro de salud o un establecimiento de salud de primer nivel, uno de segundo nivel, tercer nivel, etcétera. Y en el Sistema Nacional de Salud tenemos los niveles de gestión. Entonces, estos son los que su eficiencia, su trabajo va a depender de la interrelación cercana que hay entre estos niveles de gestión. Si un nivel está divorciado del otro, no se hablan, no concuerdan, no llegan a acuerdos, ya listo, no existe gestión, básicamente. Entonces, este es el típico gráfico, por así decir, de los niveles de gestión en un sistema, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos a la macrogestión, que es la gestión de sistemas, es lo macro, es donde se desenvuelve la gestión política, donde hay intervención del Estado, como yo les decía, es donde se elabora la política pública para manejar un sistema, ¿no? Corregir fallas del mercado porque somos los que regulamos. O sea, en la gestión del sistema es la que ya regula el mercado porque dice, ok, señores vendedores de dispositivos, ustedes van a importar dispositivos bajo esta normativa. Lo van a hacer de esta forma. Al principio de la pandemia, claro, fue una locura, ¿no? Entonces, por la situaciones que son muy bien explicadas en temas de planificación, en temas de oportunidad, etcétera, en el afán de poder traer equipos de protección personal, equipamiento, etcétera, la regulación no estaba muy bien elaborada, ¿no? Entonces, ya bueno, traigan ya acá, luego les regulamos. Ya con el pasar del tiempo, ya las regulaciones ya fueron más exigentes. Entonces, ahora temas de importaciones y todo ese tipo de cosas ya es más complicado, ¿no? Porque van cumpliendo la función de la macrogestión, que es ir corrigiendo las fallas que también se provocan con la oportunidad del mercado, ¿no? Obviamente, es responsabilidad de la macrogestión el bienestar social, ¿no? Entonces, hay que ir tomando en cuenta quiénes son los actores en la macrogestión o en la gestión de sistemas, quiénes son los que están en ese nivel. Luego viene la gestión de servicios o es la mesogestión. En se involucran distintas instituciones de salud o servicios. Entonces, ahí es lo que hablábamos de las unidades de primer nivel, unidades de segundo nivel, las de tercer nivel, etcétera. Y estas unidades también tienen niveles de gestión que luego hablaremos cuando ya nos toque hablar sobre los niveles de gestión en hospitales o en servicios de salud, ¿no? Entonces, este mismo cuadro llévenselo porque esto se va a repetir en todos los aspectos incluso hasta de su vida, ¿no? Entonces, si usted forma parte de una oficina, hay macrogestión, mesogestión, microgestión, en todo, ¿no? En el centro de salud existen estos niveles de gestión, en un distrito, en un hospital, en el Sistema Nacional de Salud existen estos niveles de gestión. Entonces, la mesogestión también está para coordinar y motivar a las personas para el logro de los objetivos. Entonces, son los que se denominan los famosos mandos medios, ¿no? Entonces, el tomador de decisiones o el generador de política dice, hay que hacer esto, hagámoslo.
El de la mesogestión dice, ok, vamos a ver cómo lo hacemos, veamos cómo podemos operativizarlo y le dice al de la microgestión, vamos, así se hace, así lo podemos hacer. Esta es la forma adecuada de hacerlo, ¿no? Y los de la microgestión son la mayor responsabilidad que hay en ellos, obviamente, porque son los ejecutores, son los que tienen que operativizar toda la política pública que se ejecutó. Y decisiones diagnósticas y terapéuticas, ya hablando específicamente en salud, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya son los que ya toman ya todo lo que ya se creó, desde, por ejemplo, la norma de atención al paciente diabético. Entonces, el de la microgestión, el médico, la enfermera, el personal de salud, ya son los que tienen lo que solemos decir, ¿no? El que le da la cara al paciente soy yo, el que le tiene que dar las noticias soy yo, el que queda mal soy yo. Entonces, por eso es el que tiene la mayor responsabilidad. Eso es lo que se denomina la gestión clínica, ¿no? Entonces acá vamos explicando nada más, en este nivel se gestionan las políticas de un Estado, como les decía, sus funciones principalmente son la regulación, la financiación para la provisión, la organización y gestión para obtener recursos, es decir, las competencias de la autoridad sanitaria cuando hablamos de gestión de sistemas, ¿no? Les doy también como un comparativo, si lo queremos bajar a nivel hospitalario, por así decir, el gerente, los jerárquicos superiores, como solemos decir, ¿no? En el tema privado, perdón, público. En el tema privado, el gerente de la empresa, el consejo directivo de la empresa, el presidente del consejo. Entonces, ellos son los que ejercen la macrogestión. La macrogestión, no se olviden, es el que gestiona la política, ¿no? La mesogestión es el nivel donde se coordinan los recursos obtenidos por la gestión estratégica. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, yo tengo 2 millones para trabajar en temas de discapacidades. Entonces, voy a dar el ejemplo cómo se maneja en el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud obtiene los recursos de OMS, OPS, la ONG, del BID, del FMI, de quien sea algún financiador, obtuvo los recursos justificando para qué necesitan. Entonces, en función, dando el ejemplo de discapacidades, tiene una Dirección Nacional de Discapacidades donde le dice, ok, Dirección Nacional, tenemos estos recursos, listo, planteemos los proyectos necesarios para poder llegar a toda la gente. Y la microgestión, entonces, en este nivel se encuentra el bien más preciado de la gestión, el talento humano, la gente, los agregadores de valor de una institución. Entonces, volviendo al ejemplo de las personas de la Dirección de Discapacidades, entonces la Dirección de Discapacidades hace el proyecto y dice, perfecto, vamos a hacer, porque está en la ley, porque está todo eso, ¿cómo lo ejecutamos? Perdón, ahí ya me escuchan. Entonces, volviendo, espérenme un momento, ya no puedo presentar. Ya, pero básicamente ya la estaba terminando. Entonces, solo para terminar, esa es la microgestión. Entonces, cómo la responsabilidad en el momento ahora que estamos viviendo, el tema de las importaciones. ¿A quién están denunciando? ¿Contra quién se fue la fiscalía? ¿A quién están investigando en este momento? A los profesionales de salud que otorgaron los permisos para importación de vehículos. Entonces, por eso se dice que en la microgestión la mayor responsabilidad lo tiene esa microgestión, porque ellos son los que operativizan la política pública. Entonces, bueno, eso es básicamente, ahí creo que ya se me salió, se me dañó la presentación, pero
Eso era todo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Luz Obando que nos pudo explicar y nos hizo este recorrido por el sistema de salud, su organización, sus funciones y también su estructura. Es muy importante para entender cuáles son las funciones y los roles de cada uno de los niveles de gestión. En este momento les pediríamos, si es que tienen alguna duda, quieren profundizar en algún tema que ha topado la doctora, aprovechemos en este momento antes de pasar a la siguiente actividad. Si es que hay alguna inquietud, duda de algún participante. Todo estuvo perfectamente explicado. Ok, entonces podemos pasar a la siguiente actividad que nos había preparado la doctora Obando para el día de hoy, el cual consiste en una actividad. Si es que por favor, doctora, nos puede explicar en qué consiste la actividad para poder continuar con esta tarea. Sí, he desarrollado unos casos problema, en este caso un caso problema, para que ustedes lo puedan desarrollar. No sé si ya puedo compartir otra vez. Veamos que no tenga ningún problema. Espérenme un momentito para poderles buscar. Aquí está. Ya. Sí se está compartiendo, ¿verdad? ¿Me confirmas, Andrés? Sí, estamos viendo todos la pantalla. Entonces, este es el problema. Está subido en la plataforma, pero... Perdón, solo vemos los iconos, todavía no se abre el documento. Ajá. Ya están. No sé, entonces les digo, no sé si es que tengo problemas con eso. ¿Ya lo pueden ver? ¿Todavía no? No, o si es que gustas, ayúdame con el documento y yo les puedo compartir desde acá. Ahí ya, ¿no? No. Ya. Entonces ya me salgo y ya te lo envío para leerles y para que podamos en este momento más o menos analizarlo y para que luego igualmente ustedes lo contesten en la plataforma y poder ahí ir discutiendo y conversando sobre esto. Hay una pregunta, dice, por favor, si me podría explicar sobre el convenio marco, ¿a qué se refiere? En el año 2012 se firmó el convenio marco de la Red Pública Integral de Salud. Este es un convenio que fue firmado por el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA, el ISPOL, y estos que son los integrantes de la Red Pública Integral de Salud, firmaron un acuerdo, es como un acuerdo mancomunado, por eso se le llama convenio marco, donde entre todas las instituciones prestadoras y aseguradoras de los servicios de salud, quedaron de acuerdo en hacer esto que les hablo, o sea, operativizar la red pública. Lo que les decía, no importa si una persona, si yo estoy en un caso de emergencia o necesito una atención médica en el ISFA lo que hace es pasar las cuentas, si es que yo soy, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, es decir, no tengo ningún tipo de aseguramiento, el ISFA pasa las cuentas al Ministerio de Salud Pública para lograr que yo tenga esta cobertura en los servicios de salud. Entonces, eso básicamente es el convenio marco, básicamente donde se plantean las reglas de juego del cruce de cuentas. De este convenio marco se deriva el tarifario. No sé si ustedes también han escuchado sobre el tarifario de prestaciones de servicios de salud. Entonces dicen, ok, yo lo voy a atender, pero ¿cuánto voy a cobrar? Entonces se expide el tarifario y dice, ok, usted va a cobrar lo que la Red Pública Integral de Salud igualmente junto, y ahí sí, con la privada, con la red complementaria,
determinan para poder hacer la prestación del servicio y así poco a poco ir logrando el aseguramiento, la cobertura universal en servicios de salud de toda la población. Este convenio marco está disponible en la página del Ministerio de Salud Pública, donde está catálogos y normas, se llama un acápite. Ustedes ahí pueden encontrar todos las resoluciones, los acuerdos ministeriales, y ahí está este convenio marco, ¿no? No, el otro, el que dice niveles de gestión. Este es para la segunda clase. Ya, entonces, este es el que está subido a su plataforma, por favor, para que ahí la revisen, la lean. Entonces, este es un caso inventado, si se asemeja a la realidad es pura coincidencia. Entonces, en el Hospital General del Oeste se ha elegido un nuevo gerente general, el doctor Benito, gran cirujano del hospital y con amistades influyentes. Entre las varias cosas que hizo después de arreglar su oficina, contratar asistente y asesor, fue reunirse con el personal. Se reunió con el responsable de docencia para revisar el plan de capacitaciones del personal y así mejorar capacidades resolutivas. Solicitó a todos los servicios sus necesidades en talento humano, equipamiento, dispositivos, medicamentos, etc. La directora médica debería ser la responsable de consolidar todas las necesidades y enviárselas al director administrativo financiero para su gestión pertinente. Al estar tan ocupado mejorando las relaciones interpersonales entre los servicios, cubriendo su demanda y necesidades de sus compañeros, aquí me faltó sobre todo de cirugía, dejó de asistir a reuniones solicitadas por el ministerio de su país y no acompañaba las visitas de evaluación por la Dirección General de Salud y no enviaba oportunamente la información que le solicitaba. El director general de salud, al realizar la evaluación de ejecución de presupuesto del Hospital del Oeste, se fijó que apenas llevaban el 30% de ejecución y ya estaban en agosto. El gerente, preocupado por la situación, llama a todos los jefes de servicio y dispone que en el plazo de 24 horas emitan sus requerimientos para lograr la ejecución del presupuesto. El director administrativo del hospital informa que tiene un PAC aprobado y que no se ha cumplido lo programado. La directora médica dice que de planificación del hospital no le han socializado el PAC y por eso no saben qué deben comprar. Los jefes de servicio dicen que tienen muchas actividades que hacer y no tienen tiempo para actividades administrativas y solicitan asistente para cada uno. Los médicos y las enfermeras dicen que ya no tienen guantes. Tarea, para que por favor entre ustedes, si es que tienen más compañeros, igual en sus lugares de trabajo, o igual si es que están en conjunto aquí en las clases, traten de resolver en conjunto. No es un tema de evaluación de lo correcto o en lo incorrecto. Es simplemente que usted identifique. Primero, los actores en los diferentes niveles de gestión. Entonces, la idea es de que usted identifique quién está en la macrogestión, quién está en la mesogestión y quién está en la microgestión. ¿Cuáles son las actividades que se estaban realizando según este ejemplo en la macro, en la meso y en la micro? O sea, según las responsabilidades, como usted va a decir, qué sé yo, en la macrogestión estaban los médicos, entonces listo. ¿Cuáles son las actividades que en esta macro hicieron? Y luego relacione las actividades de los actores según sus cargos y sus decisiones en la gestión. La idea es que usted también lo discuta, aparte de identificar todo. Esto es un cuadro que, como les digo, es muy real. Este es el día a día, porque usted en su lugar de trabajo, usted no va a encontrar, sí, yo pertenezco a la microgestión, yo soy de la... No, eso no hay, ¿no? Entonces está que el director, que el financiero, que el director nacional de ni sé qué, que el ministro ha dicho, que el otro... Entonces, la idea es de que usted, cuando esté en ese momento, usted rápidamente los identifique, los relacione y sepa específicamente cuál es su rol y función, empezando incluso hasta por usted. ¿Usted en qué nivel de gestión está? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función específica?
y cómo usted se interrelaciona con los demás niveles de gestión para poder cumplir el objetivo, mejorar la salud de la población. Entonces, eso básicamente es el ejercicio, identificar todos los niveles, identificar los actores e identificar sus interrelaciones y las decisiones que han tomado. Ok, no sé si es que tienen alguna duda referente a la tarea. Listo, de todas maneras, adicional a la información que hemos recibido, la doctora también nos ha preparado una serie de documentos que están ya subidos en la plataforma para que ustedes puedan acceder a bibliografía adicional. Recuerden que nosotros como expositores vamos a tener interacción con ustedes cada vez que ustedes participan en las actividades, les respondemos y podemos profundizar. Si es que tienen dudas, igual en la tarea ustedes pueden también enviar estas dudas para nosotros poder solventarlas del momento que revisamos las mismas. Así que no sé si hay algo más, si no agradecemos a todos la participación el día de hoy. Ok, creo que con eso entonces podemos dar por finalizado la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Obando. De aquí nos volvemos a ver el día jueves con la doctora. El día de mañana recordemos que está la magíster Lorena Palacios, que va a hablar con nosotros el siguiente tema previsto para esta semana. Muchísimas gracias a ustedes también por la puntualidad y por poder haber continuado con el curso como estaba previsto. Muchísimas gracias. Andrés, Lorena, sí, por favor. solo 2 minutos. Mil disculpas, entré un poquito tarde por alguna situación que se presentó. Solamente recordarles que además de la clase que tenemos mañana en la sesión, está también presente la revisión bibliográfica, que por favor no se olviden de revisar el material que se encuentra en la plataforma. Y bueno, pues hoy yo hice el control de la asistencia, confirmando en el chat todos los participantes. El día por semana les voy a entregar un resumen de las asistencias, de tal forma que luego no haya dificultades si tal vez alguna persona no pudo participar, que sepan que se está haciendo un control semanal. Muchísimas gracias, Lorena, por la explicación también. Solo una cosita, Sí, disculpe. Patricia, por favor. Y es que, por ejemplo, nosotros mandamos hoy también una tarea y eso, ¿cuándo lo discutimos, lo vemos? O sea, no sé si hay también tiempo para eso. Supongamos para mañana también tenemos otra, entonces, ¿en qué momento nosotros vemos cuál ha sido la solución o si están bien o no las respuestas o debería haber más respuestas sobre eso? No sé. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Nosotros les explicamos en el tiempo de respuesta, les damos 24 horas a partir de lo que ustedes enviaron y el día de hoy, por ejemplo, ya cerramos la tarea y hay siempre retroalimentación de cada uno de los participantes. Este trabajo lo realizamos de manera sincrónica, es decir, ustedes nos envían la tarea, las inquietudes y nosotros les respondemos para poder ir profundizando en el tema. Cada una de las interacciones que ustedes tienen a través de las tareas van a ser respondidas por los participantes en la exposición. Andrés, si me permites Sí, Edison, gracias. complementar, cuando los participantes responden a la pregunta o a las preguntas o a los requerimientos de las tareas, el participante lo realiza en un documento Word y lo sube como ayer lo habíamos comentado. Es una de las retroalimentaciones, porque pueden haber 2 o 3, los expositores están todo el tiempo revisando lo que vayan subiendo. Entonces, los expositores revisarán y harán comentarios a lo que ustedes han respondido y el documento lo vuelven a enviar ellos para que ustedes puedan descargarlo.
En esta opción de tareas, ustedes pueden observar cómo hay una interacción y estar revisando permanentemente cuando ustedes lo suban y cuando van a tener respuesta. Los expositores también tienen otra forma de comentar e interactuar, que es a través de los foros. Van a ser, aparte de estos foros que ya están como organizados, podrían generar algunas preguntas o comentarios respecto a las revisiones de las tareas. Y allí podrían generar preguntas, interacciones para que puedan ir solventando dudas y comentarios que se vayan presentando. Entonces, aparte, al final se está mirando una posibilidad de hacer una reunión global de resumen de todo, donde se tratará de todos los temas al final del curso. Entonces, metodológicamente serían las tres formas de interactuar entre los participantes y las personas que están haciendo de expositores. No sé si esto un poco les aclara a los participantes, si no puedo profundizar algo más. Sí, no, solo para responder a Miriam, no habría problema. Ustedes pueden enviar, si se cierra la plataforma, pueden enviar, sea en la plataforma que está activa, si no lo pueden enviar al correo que le voy a escribir en este momento para poder yo revisar la tarea. Ya, le puse ahí mi correo, si es que le puede copiar, andres.sotomayor@consalud.com. Le voy a poner. Ok, no sé si es que hay alguna otra inquietud. Listo, entonces, en el WhatsApp, sí, sí, no hay problema. También, si tienen mi número, si no les doy en este momento. 9, 8. Listo. Ya, listo. Entonces, con esto creo que terminamos por el día de hoy y nos estamos viendo mañana en el mismo horario. Muchas gracias a todos por la atención. Que estén muy bien, descansen. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias.